Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Lo estábamos esperando para poder iniciar con este programa. Muchas gracias por permitirnos informarles y también llevarles el análisis de esta noche. ¿Cómo estás, Julio? ¿Listo? Bien, Buenas noches. Sandy, listo acá y deseándole a usted allá en casa un feliz día, aunque ya es noche, ¿no? En este caso, de Reyes Magos. Es el puro 6 de enero y ya llegando a esta celebración, hoy nosotros llegamos también precisamente a usted, a su casa, ahí en la tranquilidad, compartiendo un café, compartiendo la rosca de Reyes, lo que queda, yo no sé qué es lo que está haciendo, pero vamos a analizar 3 temas importantes nuevamente. Por supuesto, vamos a comenzar con una noticia que hoy pues ha alarmado mucho y es la posibilidad entonces de que Omicron esté en Guatemala. ¿Por qué se piensa esto? Hay un repunte de casos, así que ¿qué te parece si iniciamos con el análisis? Así es, vamos a empezar, veamos el contexto. De la cartera de salud afirmó que la variante Omicron ya podría estar surtiendo efectos en el territorio nacional, dada la tendencia de los casos de COVID-19 reportados y los indicios recopilados hasta el momento, por lo que se podría esperar que los casos se vayan duplicando cada 3 días. No tenemos todavía los resultados de la secuenciación, pero por el comportamiento, por las características que hemos ido detectando en la ficha epidemiológica, hay muchos pacientes positivos que están regresando de sus vacaciones en el extranjero. Eso nos hace pensar que vienen de países donde en este momento Omicron es la variante que es predominante y por lo tanto asumimos con claridad de que Omicron en este momento ya tiene presencia en Guatemala. ¿Y este panorama cuál podría ser para las próximas semanas, tomando en cuenta que ya se tenía la previsión de que se podían incrementar los casos? Bueno, miren, lo que se sabe de Omicron es que es altamente transmisible. Algunos países reportan incluso que los casos pueden duplicarse cada 3 días. Y eso es importante. Ante esta situación, la cartera de salud se encuentra preparada a nivel hospitalario para atender la eventual escalada de casos. Listos con los hospitales. Básicamente sí tenemos la bendición de que el volumen de ingresos que estamos viendo es todavía no significativo, representa sobre el total de casos positivos alrededor de un 1.9% de la población que se ha infectado está llegando a los hospitales, pero estamos listos. Bueno, aquí hay una disyuntiva, ¿no? Algunos dicen que no se puede afirmar que Omicron está presente porque no se ha detectado científicamente. No seamos tan cuadrados en esta situación. Guatemala no se va a comportar diferente al resto del mundo. Omicron ya está prácticamente dominando como variante. Omicron, no de ahora, no de esta semana, no de este año, quizás ya está presente, aunque no lo hayamos detectado. Llamémosle así científicamente en Guatemala. Y esto es fácil de comprobar. Hay muchas personas que tienen todos los síntomas de la gripe común, del catarro, digamos, de todos los años, el que conocemos, pero van a hacer el hisopado y resulta, Sandy, que están infectados de Omicron. ¿Por qué? Porque Omicron, flurona y todo lo que viene ahorita del COVID-19 más se va pareciendo ya a eso, precisamente a la gripe común. Exactamente, Julio. La verdad es de que hay varios casos en los cuales se cree que podría ser esta nueva variante y si bien científicamente no se ha podido entonces establecer, yo creo que el hecho que tomemos las alarmas y que empecemos a aumentar también las medidas de prevención va a ser muy importante, Julio, que vayamos a los centros de vacunación también para poder iniciar con el esquema o bien colocarnos el refuerzo. Y esto creo que también se ha visto hoy, por ejemplo, varios centros de vacunación se reportaban con mayor afluencia de personas. De verdad, yo felicito a las personas que se están preocupando por su salud, porque en este momento, con la presencia de Omicron en nuestro país, sin duda alguna, el riesgo es mayor. Sí, y aquí tenemos que ser claros en una situación. Está bien, tampoco se trata de entrar en pánico con relación a Omicron, que es más contagiosa. Pues indudablemente, ¿no? Y va a ser más transmisible. Ahora, ¿qué es menos mortal? Eso no significa que tengamos que relajarnos. Significa que aquí hay que hacer 2 cosas básicas, fundamentales, que lo venimos diciendo noche tras noche, no sé desde cuánto tiempo ya. Número 1, el respeto a esas medidas de bioseguridad en todas las actividades cotidianas, en la casa misma. Por supuesto, en lo que vamos a analizar posteriormente, un eventual ya retorno a clases y la otra situación, que pase lo que hoy se vio, es decir, que la gente empiece a acudir para seguir ese proceso de inmunización y que por supuesto, Sandy, podamos llegar con esa vacunación pronta, efectiva y eficaz a todo el país. No nos estamos refiriendo únicamente a este distrito metropolitano.
Así es. ¿Qué te parece si vamos avanzando con información, Julio, para este análisis que es muy importante de verdad porque Omicron, si bien no es letal, sí tiene una gran capacidad de contagio mayor que las otras dos? Así es, por supuesto que sí. Vamos entonces con estos primeros datos, por favor, puestos allí en pantalla. Muchas gracias. Y es que evidentemente Guatemala, Sandy, no se va a comportar de manera diferente al resto del mundo frente a la variante Omicron, la cual lo más probable es que se encuentre ya en nuestro país, y esto es por pura lógica, hasta por pura estadística. Es necesario también que Guatemala agilice la estrategia para que las personas puedan llegar a los centros de vacunación e inmunizarse, sobre todo en el interior de la República. Al día de hoy se estima que en nuestro país, de cada 10 personas, apenas 4 han acudido para aplicarse algunas primera, segunda, algunos, muy pocos, tercera, la dosis de la vacuna contra el COVID-19, de conformidad a la experiencia de otros países. Teóricamente, ¿no? Se requiere para lograr una inmunización y mayor protección a que de cada 10 habitantes, 7 estén vacunados. Y aún así, ante Omicron, pues están fallando también esas potencias. Me refiero a Canadá, me refiero a Estados Unidos y a Europa, porque Omicron, por su alta capacidad de infectar a las personas, las está infectando, pero claro, vacunadas, manifestándose en un resfriado fuerte. Exactamente. Y ante esta situación entonces de que esta variante puede dar esos síntomas de resfriado, así es como se va manifestando de una forma leve, no grave. Leve, así es. No tenemos que dejar y pensar, bueno, es que son unos síntomas de gripe. Tengo gripe, no es COVID. Cosa que está pasando, Julio. Realmente, ¿cuántas personas que ustedes conocen, por ejemplo, pasan con que es una alergia, con que es una gripe, pero se autodiagnostican? Y esto no es así, porque para eso también es importante poderse realizar una prueba y poder reducir el riesgo, porque usted lo puede sentir como una gripe, sí, pero sin duda alguna, imagínense, si es esta variante, si es el COVID-19, usted no lo descarta, no se aísla, sigue compartiendo con otras personas, con sus familias, no sabemos el sistema del resto de personas cómo está también, y aunque sea leve, cómo lo va a enfrentar. Así que tenemos que ser conscientes también, y si tiene usted algunos síntomas, bueno, es importante que asuma la responsabilidad y hasta no descartar un caso de COVID-19, mejor aíslese. Y que se cuide y que no ande infectando también a otras personas, ¿no? Porque si esta es más altamente contagiable y encima de todo andamos por ahí porque pensamos que es una simple gripe y encima de todo también que la gente no haya terminado de vacunarse, bueno, esto se vuelve bastante complicado. Ahora, aquí habrá que ver una situación y esto es lo que llama la atención. La capacidad que tenga nuestro sistema de salud, Sandy, para responder efectivamente ante Omicron en dos panoramas que yo veo. Uno que tal vez no tan común, es decir, que sí se detecten más casos, indudable. Que necesiten tanta hospitalización así ya de cuidado intensivo, yo diría que poco. Y entonces estamos preparados para el tema del cuidado ambulatorio, pues es decir, si tenemos kits para poder darle a las personas ese tratamiento ambulatorio que tendrán que hacer, me imagino también por menos tiempo, ¿no? Que con las otras variantes, sobre todo como la Delta. Claro, Julio, mira, otra cosa es de que nosotros tenemos que aprender a ser un país y también ser ciudadanos preventivos. ¿En qué sentido? En el que las normas de prevención que empecemos a reforzar o a implementar en el caso de las personas que no las han mantenido para poder reducir así el riesgo. Pero aparte de esto, Julio, es que a veces nosotros miramos la situación que se está registrando en el país y en ocasiones pensamos que nunca nos va a pasar. Y yo creo que el COVID-19 es una situación que en cualquier momento nos puede suceder. Puede pasarle a un familiar, podemos compartir con ellos y bueno, ahí viene también el contagio. De cualquier forma se puede dar esta situación. Entonces, si usted se vacuna, si usted se cuida, va a reducir el riesgo, pero el riesgo igual va a estar ahí. Exactamente. Entonces, también tenemos que, cuando hablamos de prevención, usted ya sabe qué hacer en caso de que usted resulte positivo a COVID-19. Es una noticia que personas que lo han pasado y que he tenido la oportunidad de conversar, es una noticia que les ha asustado mucho, Julio. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer, no saben cómo pues evitar el contagio con sus seres queridos. A veces el sentimiento gana, a veces escuchar a un familiar que está enfermo y que está tosiendo, que se siente muy mal, a veces no piensas en que te va a contagiar y quieres auxiliarlo.
los protocolos en casa están fallando también. Y yo creo que en estas alturas ya tenemos que ir preparándonos. ¿Qué vamos a hacer en casa si alguno de nosotros resulta positivo? Los protocolos en casa están fallando desde hace mucho tiempo, desde el momento mismo, en que cuando vino el COVID, sí, todos estábamos tal vez muy atentos a no entrar a quitarnos los zapatos, a desinfectarlos, a cambiarnos la ropa rápidamente. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas personas están haciendo esto todos los días, todas las noches, cuando llegan a casa en esta ocasión? Sí, y aparte de eso es también cómo es que nosotros podemos estar en un aislamiento, es decir, hay un área registrada en nuestra casa para que la persona pueda estar en aislamiento, cómo le vamos a hacer con el tema de la alimentación. Tantas cosas, la verdad, que tenemos que pensar en este plan, en esos protocolos que en casa debemos mantener. ¿Por qué? Porque muchas personas han pasado su cuarentena, han pasado pues esos días de enfermedad de COVID-19, afortunadamente no en un hospital, sino en su casa, pero también este ha representado un riesgo de contagio para el resto de familiares porque no saben entonces que con los utensilios que esta persona come no puede utilizarlos alguien y hay que desinfectarlo de una forma pues más rígida, de una forma pues mayor. Entonces, estos son los protocolos a los cuales me estoy refiriendo. Y aparte de ello, bueno, cuando hay sospecha de un caso, ¿cuál es el protocolo que vamos a implementar en nuestra casa? Pensemos en esto también. Ahora, aquí, digamos en el mejor de los casos, para aquellos que dicen, mire, es que no se ha demostrado que Omicron está en Guatemala de manera científica. Vaya, está bien, aceptemos eso. Pero Omicron va a llegar a Guatemala de todas maneras, simple y sencillamente porque no somos una burbuja, no estamos aislados del mundo, no estamos en medio de la nada. Está en México, está en Estados Unidos, está en pues, prácticamente todos los países. Lo más seguro es que lo tengamos acá. Entonces, lo primero es conocer, saber, prevenir, no descuidarse, no bajar la guardia. Y en ese no bajar la guardia también hay una responsabilidad institucional. Y esta responsabilidad institucional es poder llevar esa inmunización de rebaño, que por cierto la inmunización de rebaño ha demostrado que tampoco es que la gente no se va a infectar del COVID en general y del Omicron específicamente. Sí lo va a hacer, como cuando usted se infecta quizá año con año, 1 o 2 veces de un resfriado, de un catarro, de la influenza. Lo único que el impacto pues va a ser mucho menor. También ya seguramente esos mecanismos propios de defensa del ser humano en cuanto a las defensas mismas y la creación pues natural de antígenos y el acostumbrarse a convivir ya por espacio de más de 2 años con el SARS-CoV-2 empezará también a debilitar las siguientes variantes si es que existen. Yo espero que no, espero que Omicron sea efectivamente esa última que veamos en cuanto a esta pandemia ya larga, por cierto. Sí, ya mucho tiempo que ha pasado esta pandemia, Julio. El COVID-19 cada vez nos sorprende, surgen nuevas variantes, tenemos que estar preparados. Si nosotros pensamos, no, es que se dice que esta variante, la Omicron, es el fin, entonces solo esta va a existir. Realmente esta pandemia nos ha demostrado de que no podemos dar nada por sentado, no podemos entonces visualizar una situación, Julio, porque es muy complicada, ¿no? Están todavía los científicos tratando de entender el comportamiento, tratando de buscar, bueno, cuál es el rumbo que vaya tomando. Ni siquiera ellos tienen claro lo que está pasando. Ojalá que la Omicron pues sea el fin de la pandemia, como algunos han indicado también. Ojalá que esto pase, pero mientras nosotros hasta el último momento tenemos que seguirnos cuidando. Hay que hacerlo. Vamos a ver otros datos, por favor, en pantalla, con el apoyo de nuestra producción, porque esto es muy importante para continuar. Y ahí los tiene usted. Se espera definitivamente un crecimiento y un aumento de casos. Esto no solo puede ser provocado por Omicron, puede ser provocado por las fiestas apenas de fin de año y por ese relajamiento que hubo en las medidas en cuanto a ese distanciamiento social que hay que hablar claramente. Obviamente no se guardó ni para Navidad ni para Año Nuevo y en mucho de este periodo donde se pudo asistir a bares, a restaurantes, a discotecas, a reuniones, a convivios, a lo que usted quiera llamarle. El sistema de salud podría enfrentar un reto. Bueno, de hecho lo ha enfrentado desde el inicio de la pandemia y lo seguirá enfrentando. Omicron parece ser más contagioso pero menos mortal. Eso nos debe dar cierto respiro. Sí, solo sí, aplicamos diariamente, religiosamente también, medidas de bioseguridad y obviamente el tema de la vacunación, Sandy. Y por supuesto que esas medidas de bioseguridad
que son incómodas, son aburridas, son fastidiosas, son tediosas, tendrán que seguir definitivamente por un tiempo más. ¿Cuánto? Ojalá lo supiéramos, no sabemos cuánto, pero es la única de las maneras, única de las formas en que vamos a poder derrotar a esta pandemia. Una de las cosas importantes en cuanto al tema de la pandemia del COVID-19 es que ya conforme ha ido pasando el tiempo, también en el mundo, aunque mucha gente se está infectando de Omicron, ya es reducido, llamémosle así, la cantidad de víctimas mortales. Y eso debe darnos cierta esperanza, debe dar hasta cierto ánimo para que nos sigamos cuidando y nos vacunemos. Totalmente, Julio. Mira, es momento de que fortalezcamos nuestros protocolos. Así es. Es momento de que seamos conscientes también. Hay mucho relajamiento que luego nos puede ir cobrando sí. La factura, Sí, Julio. así es. Hay aumento de casos. También ha existido preocupación de parte de los guatemaltecos porque los laboratorios móviles para detección del COVID-19 también muestran largas filas porque hay miedo. No sabemos que el riesgo es grande, que en esta temporada también nos arriesgamos mucho, Julio. Demasiado. Pero es momento de poder rectificar, es momento de poder cuidarnos y si usted pues tiene salud, manténgase con los cuidados para poder de esta manera evitar, reducir el riesgo de contagio de COVID-19. No es una simple gripe, puede ser COVID, recuérdelo. Así es, así que nunca descartemos esa posibilidad y por favor a cuidarnos todos, porque cuidándonos en lo personal, cuidamos a nuestra familia, ya eso es bastante, y cuidando a nuestra familia, cuidamos automáticamente al vecino y empezamos a ser buenos guatemaltecos unos con otros. Vamos a regresar con temas que están todos relacionados unos a otros, porque también al final de cuentas, Omicron y el COVID-19 y todo eso que estamos hablando sigue estando presente en nuestra vida. Por supuesto, regresamos entonces en breve, por favor usted siga con nosotros. No cambie, nosotros somos A la Medida. Señoras y señores, esto parece ser un tema de nunca acabar y es el tema de los migrantes. Como usted pudo ver, ahí en el estado de Texas, pues un remolque simple, ¿no? Inocente aparentemente, resulta que transportaba migrantes de varios orígenes, particularmente también algunos de ellos guatemaltecos. Y esto es grave, ¿por qué? Porque significa, Sandy, que el tema de la migración se sigue constituyendo en un tema actual, se sigue constituyendo en un tema que a pesar de los peligros, no solo del tema del COVID-19, sino que del viaje mismo como tal y de toda esa situación que viene alrededor del coyotaje, sigue siendo aspiracional, sigue siendo un deseo, pero por sobre todo sigue siendo una realidad que no para, al contrario, que aumenta y en las cuales las formas de operar de los tratantes de personas, hombres, que están siendo muchísimas y diversas. Julio, la migración cada vez da a conocer entonces las caras del peligro. Así ¿no? es. Cada vez vemos la forma en la que incluso los tratantes utilizan sus estrategias para poder trasladar a las personas de forma ilegal hacia los Estados Unidos. Incluso si estas estrategias cobran o requieren el cobro de vidas. Correcto. Porque no son las más seguras, ¿no? Entonces, correcto. Aquí una y otra vez evidencia que simplemente es un negocio para quienes están dentro de la trata de personas, el coyotaje, por ejemplo. Coyotaje, y por ejemplo, Sandy, en este tema, o sea, delincuentes en todo el sentido de la palabra, el remolque, por cierto, era robado. Exacto. ¿Te parece si vamos a dar un contexto de esto que sucedió, lamentable, por cierto, a través de unos datos que hemos preparado acá en A la Medida para usted y que muchas gracias a nuestra producción ya están en pantalla? ¿Sabe que la patrulla de camino de Texas compartió un video que realizó durante una operación que ellos denominaron Estrella Solitaria? Este operativo, Sandy, fue efectuado en el condado de La Salle del estado de la Unión Americana. Luego de una denuncia, ubicaron una camioneta con un remolque y, oh sorpresa, tenía reporte de robo. En un punto se identificó el vehículo con las mismas características, pero las sorpresas no terminaban allí. Y por eso nuestra producción va a poner ahí en pantalla los otros datos para no perder el hilo conductor. Escuche usted, un pequeño remolque, ¿no? Donde irían objetos, cosas, quizá algunos animales, no sé, alguna mudanza. Aquí
el conductor trasladaba a 21 migrantes. ¿De dónde? De México, de Honduras, El Salvador y, por supuesto, compatriotas guatemaltecos. Al realizarse la identificación, fue identificado el conductor como Roberto González y trasladaba. Todas las personas fueron auxiliadas por las autoridades. Al detenido se les indica el delito, obviamente, ¿no?, de trata de personas. Los extranjeros fueron entregados a las autoridades migratorias y seguramente aquí lo que va a pasar pues es que serán expulsados bajo el tema del título 42, que es el que está hoy de moda en esta política dura migratoria de Estados Unidos. Pero vamos a los hechos. 21 personas en este remolque, en un carro robado, 21 personas que no creo que sea el espacio adecuado definitivamente, ni para que viajen seguros, ni mucho menos cómodos, pero así está, arriesgando la vida de los migrantes. Debe existir una gran cantidad de personas, Julio, que se encuentran y son parte de estas estructuras de la trata de personas, del tráfico de personas, porque mira, hay que ver también, increíble. ¿Dónde iban? Pero hay que ver algo también, Julio, que en estos lugares parece ser que este tipo de negocios ilícitos son vistos como una fuente de trabajo normal. Se está normalizando una situación que no lo es. Imagínate. Es decir, no lo ven con que estoy cometiendo un delito porque estoy traficando, porque estoy pues involucrado en esta situación, sino como un trabajo donde gana su dinero, le estás ayudando a las personas a llegar, pero realmente todos los vejámenes que se cometen, por eso es lo arriesgado, ¿no?, de las personas que se ven involucradas en esta situación. Mira eso, es increíble, pero aquí muchas personas van bajo su propia voluntad también. Es que esa es la otra situación, la situación real, social, económica, de trabajo, de oportunidades en nuestros países termina siendo tan mala, más aún deteriorada con el tema de la famosa pandemia del COVID-19, pues que hoy por hoy a la gente no le importa inclusive hacer lo que usted está viendo allí en pantalla. Viajar en las peores condiciones posibles, sin ninguna comodidad, con un solo fin, con un solo anhelo, tratar de llegar a Estados Unidos. Lo del sueño ya se lo quitamos, sabemos que ya no lo es, y al final de cuentas, también aquí hay una situación que me parece interesante. Fíjate cómo es esto, ¿no? Curioso. Este carro, este remolque, se descubrió no porque se tuviese la sospecha de que llevaban migrantes, sino por el reporte de robo. Pero vemos al final de cuentas también la efectividad de las fuerzas policiales en aquel país. Ahora, ¿cuál es el futuro de estos migrantes? Retornar. Exactamente, la deportación, pero el punto aquí es ¿cuántos de ellos van a regresar? Porque esta es otra de las medidas también inmediatas, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso el propio coyote te hace pensar en el regreso, Julio. Sí, 2, 3 oportunidades. Exactamente. Entonces, si ya después de eso no llegas, pierdes tu dinero. Entonces, algunos, bueno, lo pierdo o nuevamente me arriesgo. Entonces, esa es una situación que los hace pensar mucho, Julio. ¿Sabes qué tendríamos que preguntarnos como sociedades, como países, como estados y como ciudadanos? ¿Y cuál es el incentivo entonces para estas personas a quedarse en Guatemala? Bueno, o en cualquiera de los países de origen de ellos, El Salvador, México y Honduras, está la misma situación difícil. ¿Cuál es inclusive el incentivo casi que para que cada ciudadano pueda permanecer y vivir en paz, en seguridad, con justicia y con oportunidades en nuestro país? Difícil, difícil. Entonces, la única opción que tienen es tratar de volver a regresar, aún así les cueste la vida. Exactamente, se toma una decisión conscientemente, Julio, porque no es que los llegan a traer a sus viviendas y se los llevan así de forma ilegal, sino que se hace un pago, se manifiesta entonces el interés de poder viajar y arriesgarse incluso, y yo te digo, estas personas, si el coyote les pidiera incluso el hecho de que firmen una carta de deducción de responsabilidades también. La cual no sería válida, pero lo haría. Pero imagínate, en el caso de que, bueno, queda evidencia de que usted se va bajo su propio riesgo, lo hacen. Estoy seguro. ¿Por qué motivo? Porque aquí no hay oportunidad, entonces es buscar de alguna forma salir adelante, mejorar las condiciones. Así es. ¿Y quién no sueña, Julio, con tener un hogar, con tener un vehículo, con tener tantas cosas que en tu país no lo puedes tener? Me quiero quedar con tus palabras finales, porque esto continúa con unas notas. A mí me gustaría soñar, ¿sabes?, con algo que ojalá sea realidad, que de verdad aquí en Guatemala, y hablo por Guatemala exclusivamente, logremos crear las condiciones
para que en un plazo no muy largo, de verdad la gente tenga la gana, el incentivo y la voluntad de poder quedarse en Guatemala, donde sea un país que vaya haciendo esa transición hacia un país seguro, hacia un país de oportunidad, hacia un país de bienestar, hacia un país en desarrollo. Sé que hoy parece una utopía, pero tenemos que lograrlo. Así que vamos a continuar con este tema con más información. Y mientras tanto, las caravanas de migrantes continúan. De hecho, ante el anuncio que se ha realizado de una nueva, entidades tanto nacionales como internacionales han activado el protocolo de actuación. El Instituto Guatemalteco de Migración convoca a todas las instituciones para convocar este estado de alerta de prevención ante una posible caravana. Estamos ya como gobierno instalando todas las medidas de prevención. Hay que recordar que estamos con la pandemia, estamos con una nueva versión del virus. Como gobierno, como Instituto Guatemalteco de Migración, muy preocupados de poder sentir que puede venir a ingresar a territorio guatemalteco una caravana donde no pueda llenar los requisitos. El estado de alerta de prevención contiene la coordinación interinstitucional con más de 15 entidades, organismos internacionales y gobiernos de México, Honduras, entre otros. Los migrantes que no cumplan con los nuevos protocolos de salud no podrán cruzar suelo nacional. Como Instituto Guatemalteco de Migración, a partir del 10 de enero estamos pidiendo nuevas regulaciones para los extranjeros que vienen, que es una prueba de PCR o antígeno y por supuesto su completo tema de vacunación. Esas son las nuevas reglas que van a entrar entre el Instituto Guatemalteco de Migración y el Ministerio de Salud, y si no llenan los requisitos serán rechazados para ingresar a territorio guatemalteco. Al respecto, representantes del gobierno de Honduras instaron a un trato humano para los que puedan integrar la posible caravana que se contempla salga el próximo 15 de enero de San Pedro Sula. Están en todo su derecho de hacer respetar el ingreso a su país, pero lógicamente antes que nada se tiene que ver la parte humana de cada una de estas personas. Sabemos que no es correcto lo que se hace, ¿verdad? No estoy a favor de ni Honduras ni yo como cónsul de que mis connacionales ingresen al territorio guatemalteco como lo han hecho otras veces, ¿verdad? Pero sí que tengamos todos los cuidados necesarios para cuidar la integridad vuelvo y lo repito, de mis connacionales aquí en territorio guatemalteco. ¿Le parece si seguimos hablando y analizando sobre este tema? Claro que sí, y es que los movimientos masivos de personas más conocidos como las caravanas de migrantes han sido ya constantes desde aquel que empieza a parecer un poquito lejano 2018. Así lo detalla precisamente un informe estadístico migratorio. Vea la información, por favor. La Subdirección de Control Migratorio, a través del Departamento de Estadísticas y Archivo, dio a conocer la cantidad de personas migrantes que han sido atendidas del 2018 al 2021. En total han sido 5 movimientos migratorios que suman 35.468 migrantes que han cruzado suelo nacional en caravanas y que han sido plenamente identificados y se les ha brindado asistencia a través de las distintas entidades de protección, salud y de seguridad. El mes que ha sido constante en la partida de migrantes ha sido enero. En 2018, en octubre, se reportaron 16.496 migrantes. En 2019, en marzo, 7.756. En 2020, fueron 2 movimientos, tanto en enero como en octubre, sumando 6.259, mientras que en enero del año pasado se atendieron a 4.957. Por aparte, por nacionalidades, del 2018 al 2021 han sido principalmente de Honduras con un 84.12%, El Salvador 11.8%, Nicaragua 0.02% y un 4% de otros países. Para el próximo 15 de enero se espera una posible caravana con cerca de 2.500 migrantes, en su mayoría hondureños. Y bueno, mientras tanto, se piensa también en el retorno a clases, pero con medidas de prevención. ¿Analizamos este tema? Analicemos este tema porque es importante, pero es que además está también un poco contradictorio. No cambie, nosotros somos a la medida.
Para este mes se tiene previsto iniciar el ciclo lectivo en los establecimientos educativos privados. Sin embargo, cada centro puede designar la fecha a comenzar, siempre y cuando su calendario cubra los 180 días efectivos de clases. La Asociación de Colegios Privados de Guatemala señaló que los centros educativos deben tener el aval de los ministerios de Educación y de Salud para recibir a los estudiantes en las aulas. Efectivamente, el calendario oficial establecido por el Ministerio de Educación para el sector de educación privada dio apertura a las aulas, o por lo menos a la actividad educativa a partir del 2 de enero. Ahora cada centro educativo, pues de acuerdo a lo que es su planificación particular, abrirá sus aulas en los niveles y con la pausa como se ha acostumbrado, que primero preprimaria, primaria, básico, diversificado, etcétera. Eso responde a cada centro educativo su planificación. Ahora, los que vayan a abrir tienen que ser los que han ya optado y tienen a su alcance su permiso. Si recordamos, el año pasado hubo pues la instalación de un trámite que tiene aprobación por los dos ministerios de Educación y Ministerio de Salud, de que tiene que cumplir cada centro educativo lo que son los protocolos, y hay visitas oculares para estar seguros de que los protocolos están en lugar. Entonces, esos son los centros educativos que en este momento pueden optar a abrir sus aulas de manera híbrida. Ahí sí es donde hay que ponerse de acuerdo con los padres de familia, porque es voluntario, por supuesto que sí. La asistencia presencial de los estudiantes sigue siendo voluntaria por parte de los padres de familia. Según Brown, el año pasado sí hubo contagios de COVID-19, pero fueron controlados. Hubo un periodo lastimosamente muy breve donde sí se dieron las clases de manera híbrida. ¿Cómo podría explicarse? Estadísticamente no se los puedo dar, pero sí puedo indicarle que dentro de los centros educativos que se reportaron con nosotros era mínimo el contagio. ¿Por qué? Porque se respetó al pie de la letra los aforos, se respetaron las burbujas, y cualquier inicio de algún contagio se detectó en el momento, y esa burbuja es la que se fue a confinamiento, y entonces ahí sí se contuvo lo que era la posibilidad de algún contagio, de que el virus estuviera fuerte. Bueno, aquí yo creo que son múltiples los retos para el retorno a clases, tanto en lo público como en lo privado. Ahora, en este momento, ya para el mes de enero, las instituciones privadas ya pueden empezar clases, pero el primer reto, y esto es muy importante, Sandy, el primer reto es saber si van a iniciar las clases o no de manera híbrida, de manera presencial o de manera remota, online. Y lo otro es que también muchos colegios privados se han dormido en sus laureles. Es decir, no creo que ya todos los colegios privados hayan llenado los requisitos, los protocolos, hayan hecho las solicitudes ante la autoridad educativa que tengan que hacerla para decir, mire, aquí está, este es mi plan, de esta manera vamos a funcionar de manera híbrida, de manera presencial, apruébelo por favor para saber si se va a iniciar. Y otros colegios, por el contrario, pues han ido bastante adelantados con esta situación y ya desde el año pasado han hecho ver a los padres de familia el retorno a clases híbrida, están debidamente autorizados y ya listos para iniciar la próxima semana las clases. Mira, Julio, con el regreso a clases de esta forma híbrida y de la manera en la que se vaya estableciendo también que se regrese a las clases, también va a ser importante el seguimiento que se le haga a cómo marcha también este nuevo sistema, porque también no puede solamente, por ejemplo, el papel aguanta con todo. Yo puedo armar un protocolo. Un plan lindo. Claro, y decir, mire, este es el protocolo, pero ¿quién me garantiza a mí que se va a cumplir? Sí, no, y además para la revisión puedes tener el protocolo muy bien hecho, puedes tener las clases y los baños con agua, con el gel, con el jabón, con el distanciamiento, pero si no hay nadie que lo supervise, esto se va a ir relajando, se va a ir perdiendo, porque significa mantener el control de eso estrictamente en cada clase, significa mantener el control de esas medidas estrictamente en cada periodo y con cada alumno, y eso es complicado. Entonces aquí está la cuestión, pero si esto es difícil para el sector privado, que repito, muchos colegios a este punto ni siquiera han hecho el trámite de esa autorización o no para recibir o para poder impartir, mejor dicho, estas clases de manera híbrida. Hombre, no quiero pensar cómo está en el sector público, porque aquí hay una cuestión también bien interesante. Generalmente las escuelas e institutos públicos son grandes, amplios, ventilados, pero
En contraposición, en una clase donde te caben 40, están inscritos 80. Entonces, ahí está la situación también difícil. Sí, Julio, es complicada la situación, pero sobre todo cuando faltan estos controles. Yo insisto, correcto. aquí las supervisiones tienen que estar. El Ministerio de Educación, yo no sé cómo le va a hacer, pero tiene que estar atento, tiene que estar pendiente del desarrollo también de esos protocolos. Claro que sí. Y si en caso algún centro educativo que a estas alturas yo creo que ya no deberían, tienen dudas incluso de cómo activar sus protocolos, de cómo accionar. Ya lo habían hecho el año pasado. Exactamente, pero si todavía existiera, todavía hay momento de que se pongan las pilas, Julio, porque mira, es una gran responsabilidad recibir a los estudiantes en las aulas. Lo piden, sí, pero están preparados. Ese es otro punto, ¿no? Es una gran responsabilidad y padres de familia hay que estar atentos también. Y aún así, a pesar de esto que estamos hablando ya de una manera introductoria bastante amplia, sigo insistiendo en lo que ya he dicho durante esta semana y creo que anteriormente. Creo que es necesario el retorno a clases por varios factores. Primero, para privilegiar el aprendizaje. No es lo mismo. En Guatemala no se puede, no estamos preparados. Una cosa es que hayan dispositivos móviles, quizá para 2, 3 hijos aquí en los centros urbanos, sobre todo en la ciudad capital, pero otra cosa es allá, en los pueblos, donde tal vez las familias son de 5 o 6 hijos. Hay un teléfono y de pronto hay 15 quetzales en ese día y hay que escoger entre ponerle saldo para el internet o darle de comer a los hijos. Entonces, aquí la situación es, ya no podemos seguir tolerando esto. Aparte, las competencias, las capacidades, los aprendizajes que no están recibiendo por el hecho de no compartir, sobre todo los más pequeños, en sociedad con los niños y aprender tantas cosas. Y otro estudio que es muy interesante que han hecho aquí en Sudamérica, el hecho de tener tanto tiempo ya aislado a los niños, contrario censo a ser beneficioso, podría llegar inclusive a mermar sus capacidades de su sistema inmunológico. Entonces también esto tenemos que ponderarlo sobre la mesa. Vamos con unos datos, Julio. Con mucho gusto, Sandy, claro que sí. Vamos por favor con estos datos ahí en pantalla, gracias a nuestra producción. El año escolar ya está a punto de iniciar la próxima semana. Los estudiantes del área rural en todo esto que tiene que ver con la pandemia del COVID-19 seguramente, y así es, han sido los más afectados. Ahora, las reglas, tal y como lo estamos hablando y tú lo has dicho, deben establecerse claras, pero por sobre todo, aquí la cuestión es la capacidad del controlador, que en este caso es el Ministerio de Educación, de verificar que se estén cumpliendo esas reglas, no solo para una inspección de aprobar un simple protocolo, porque puede ser que solamente en ese momento se cumple el protocolo. Además, son claves mantener las medidas de bioseguridad e ir sembrando, ¿no?, ya desde el sistema educativo, esa situación en la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes, de mantener ese distanciamiento, de mantener esa mascarilla y ese constante también lavado, limpieza o enjuague con jabón, gel líquido de las manos para mantener el COVID-19 lo más alejado posible. Pero tampoco podemos, en contraposición, aceptar que en el 2020, aunque no fue por decreto, pero al menos no de nombre, ¿no?, pero no se permitió que ningún estudiante repitiera año. O sea, ganaron por decreto. En otras palabras, mimetizadas. Y el año pasado, en el 2021, los graduandos es que ni siquiera hicieron las pruebas de matemática y idioma español. Estamos graduando y permitiendo mediocridad. Ya no más mediocridad, ya es demasiado. También es necesario poder pensar de qué forma se va a fortalecer esos aspectos que has indicado, Julio, porque no sabemos entonces este año que va a pasar lo mismo, cómo no caer en una educación de baja calidad. De baja calidad, sí. Con el contexto de la pandemia. Sí. Hay muchos retos para la educación, sin duda alguna. Sí. Estos podrían ser algunos, Julio. Pero, ¿qué otros retos tú le apuntas también en esta nueva normalidad y en este retorno a clases? Mientras voy pidiendo los datos, te digo uno rápido inmediatamente. Los mismos padres de familia. Porque la decisión, al final de cuentas, va a estar en los padres de sí. Si se da la autorización, por ejemplo, aquí en el Distrito Metropolitano, donde hay alto nivel de vacunación, mando o no mis hijos para un sistema híbrido, para un sistema presencial, o los sigo manteniendo en esa burbuja, que por cierto, es una burbuja irreal, porque en algún momento los niños tendrán que salir, si no es que han salido ya a la calle a visitas, de paseo a algún lado. No los podemos mantener aislados, por Dios, esto no es factible. Vamos con otros datos. Adelante. Muy bien, ahí los tiene usted ya casi listos por parte de nuestra producción, y es que las instalaciones grandes y muchos alumnos es una de las grandes características del sistema público, y mientras que en el sistema privado
suele pasar en muchas ocasiones que las instalaciones son pequeñas, con lugares cerrados, porque simple y sencillamente esos denominados colegios eran casas de habitación, que han sido acondicionados, pero que no llenan algunos requisitos como una ventilación adecuada. Las clases online hacen perder la calidad educativa, al menos en el sistema guatemalteco, porque no somos Europa, donde ellos ya tienen años de estar de alguna manera habituados a este tipo de educación, y muchos padres al día de hoy, por lo menos en el 2020, se transformaron en maestros. Algunos se quedaron en el 2021, pero en el 2021, Sandri, con el regreso también a labores de los padres, entonces el maestro ya no está tanto en el tutor, porque ahora es un tutor online, ya no es el padre en casa. ¿Y quién termina siendo el verdadero maestro? Pues nadie, ¿no? O en todo caso el internet, no lo sé. El internet que requiere también riesgos, Julio, porque muchísimos. Mira, también se han disparado los casos de situaciones vulnerables para los menores de edad partiendo de internet, ¿no? Así Recordemos que el internet, o las personas que a veces utilizan el internet, mejor dicho, no siempre están con las mejores intenciones. Entonces también por aquí hay que fortalecer ese asunto, los ciberdelitos. Sí. Para concluir, me permites decir una cosa. ¿Sabes qué me preocupa? Estos dispositivos de cualquier índole, teléfonos celulares, tablets, computadoras, se han convertido en primer lugar en la forma de interactuar de nuestros hijos, en la forma de recibir clases, de recibir aprendizaje. Pero cuando no están recibiendo clases, se ha convertido en la forma de continuar en ellos, porque aquí están interactuando con el resto de la gente. ¿Cuántas horas al día están prendidos a estos dispositivos? Esto ya no es sano, esto tampoco es bueno. Pensemos en eso. Vamos cerrando entonces la parte de análisis de este programa. Gracias por siempre acompañarnos. Regresamos con otras noticias. Claro que sí, las noticias de orden nacional no cambian porque nosotros somos a la medida. Y bueno, los cortejos procesionales están suspendidos hasta que las autoridades verifiquen los protocolos de seguridad. En este momento ningún cortejo procesional se puede realizar en el territorio nacional hasta que no se establezcan los protocolos para su realización. Así se acordó en una reunión sostenida entre la comuna capitalina, autoridades de la Iglesia Católica y el área de salud Guatemala Central. Sí, precisamente tenemos restricciones por la situación del semáforo, ¿verdad? Y de las memorándums que nos han enviado y directrices a nivel central. Por eso es que estamos haciendo lo que Dios manda, o sea, poniéndonos de acuerdo y haciendo para el futuro, presentando un protocolo que nos permita ser viable la idea de que el país vuelva a esa nueva normalidad. Por supuesto, todo va a ser diferente, pero... Las autoridades ya han hecho el llamado a la feligresía católica para que guarden la calma y esperen la decisión final respecto a este tema. Pues la feligresía tiene que tener, digo yo, una actitud positiva y de optimismo, ya que estamos haciendo lo correcto, tanto las autoridades como los representantes de las diferentes instancias religiosas, poniéndonos de acuerdo y elaborando un plan y un proceso común. Pienso que estamos en pasos rápidos y unos 15 días tendríamos ya una respuesta al respecto. La situación estará bajo análisis y dependiendo del comportamiento de la pandemia, la decisión de levantar esta prohibición o no está en manos de salud. Actualmente pues no se tienen lineamientos para que las procesiones se puedan realizar extramuros, pero ellos en conjunto con la municipalidad van a realizar algún protocolo y presentarles a las autoridades de salud para que puedan dar la objeción o no objeción al mismo y ver la posibilidad de realizar dichas procesiones extramuros, pero por el momento aún no están aprobadas las procesiones en las calles. Jueces de un tribunal de sentencia continúan escuchando las declaraciones testimoniales de las víctimas de extorsión de una organización criminal denominada Los Patrones. Vea por favor la información. Cerca de 30 acusados por los delitos de asesinato, asociación ilícita y cohecho pasivo. Entre los reclusos hay exagentes de la Policía Nacional Civil. Según la investigación del Ministerio Público, los acusados integraron una organización criminal que operó en varios departamentos y se dedicó a exigir dinero, atribuyéndose el asesinato de hombres y mujeres y amenazando a familiares o amigos de las víctimas. El día 16 de febrero del año 2018,
Aproximadamente siendo las 12 horas del mediodía, me informaron que le habían dado muerte a mi familiar dentro de un vehículo. De igual manera, me dijo, fíjense que le llamo para informarle que su familiar, Aris Rivas, tenía una deuda pendiente de 30,000 quetzales para conmigo y necesito saber que ustedes me cancelen esa deuda por el terreno. Una testigo en anticipo de prueba declaró que le exigieron que pagara una deuda de 30,000 quetzales que adquirió un familiar por la compra de un terreno. La víctima agregó que fue amenazada de muerte en varias ocasiones si no cancelaba la deuda. Hizo un pago de 3,000 quetzales, pero el hombre que la llamaba exigía la cancelación de los 30,000 quetzales. Si usted no quiere ver a uno de sus familiares muerto, cancélelo. Empezó a amenazarme, a atemorizarme, diciéndome que cancelara ese dinero, quizás la muerte de él no le dolió. En otro caso de extorsión, integrante de la red criminal Los Patrones le pidieron a una mujer 15,000 quetzales para asegurar el efectivo. Le dijeron que ellos fueron quienes le quitaron la vida a una amiga. Finalizamos entonces. Que pase feliz noche y por favor, siempre cuídese del COVID-19. Así es, muchas gracias por esa sintonía, pero mañana puntualmente a las 21 horas nosotros amenazamos con volver. Chao.